Entonces, son las 7 de la mañana y aquí estamos grabando este podcast. Bueno, este es el segundo podcast. El primero fue con un masón, resulta que es mi peluquero. Interesante. Estuvo interesante la plática, sí. Y hoy estamos aquí con Gregorio. Este es el episodio número 2. Y Gregorio es uno de mis mejores amigos. ¿Cuántos años tenemos de ser amigos? No sé, yo creo que desde el 2012, 10 años. 10 10 años. años de amigos. Más o menos, ¿no? Sí, pasa bien rápido el tiempo. Súper. Bueno, en fin, hoy queremos enfocarnos en tu testimonio. ¿Cómo es que llegaste a ser cristiano? ¿Por qué aceptaste a Cristo en tu corazón? Y vamos a... Bueno, quiero preguntar y indagar un poquito más sobre esa historia, ¿no? Sí me la has contado, pero nunca hemos separado un tiempecito específicamente nada más para escuchar tu testimonio. Y también, bueno, si resulta que platicamos de otras cosas más, pues platicamos de otras cosas más, no hay problema. Pues, claro, creo que es un tema muy interesante porque a la vez de que nosotros estamos compartiendo una misma fe, todos tenemos una historia que contar cómo fue que abrazamos la fe cristiana. Sí, Más que religión, pues para nosotros es una vida. ¿Cómo sí, fue claro. que llegamos a vivir de la manera que vivimos? Pues tiene un antes y un después. Ujú. Y eso es muy interesante Ya. de contar. La verdad, se me hace creo que muy fácil, por decir así, porque me gusta. Es una experiencia de vida y que muchos van a estar de alguna manera como identificados con Sí, la historia o con el testimonio de cada persona, ¿no? claro. Y bueno, antes de entrar a eso, ¿a qué te dedicas? Bueno, ahorita lo que hago de trabajo es hacer servicio de albercas. En eso estamos. Chido. Y también estás adquiriendo albercas también por tu cuenta, ¿no? Bueno, sí, la idea es, pues, estoy trabajando para una compañía y también estoy haciendo, pues, mi negocio, por decirlo así. Y está bastante bien, gracias a Dios que, como digo, no tengo mucho, pero también no me falta. Ujú. Entonces, agradecido con Dios por eso. Claro, Ujú. claro que sí. Tenemos muchísimo. O sea, realmente si nos comparamos también al resto, Sí, bueno, a otros países del mundo, pues tenemos bastantísimo. pues Ah, tal vez estamos aquí aclarando para el público. Pues la primera vez que hablo para un micrófono y todo eso, entonces ya. pues se entiende un poquito de nervios y toda la cosa. Entonces, Claro. para ¿Tú que... nervios? No, sí, es algo nuevo, es algo nuevo. Todo lo nuevo da Es el cuate nervios. más social que conozco. Yo sé, pero pues aquí estamos. En donde quiera que te he visto, eres ¿cómo se dice? En inglés le llaman un social butterfly. No sé si es una mariposa social o... No, casi nunca te he visto con Yo nervios. creo que siempre, pues he tenido desde pequeño, yo creo que es una característica mía. El ser muy social. Sí, no sé si pues se vaya a ir por ahí la plática, pero me acuerdo que inclusive mi hermana me decía que de grande iba a ser payaso, porque me gustaba hacer Yo estoy de acuerdo, ¿eh? muchos chistes. Todavía me acuerdo del primer chiste que me hizo gracia y dije, no sería mala idea ser payaso. Y tiene que ver con ¿Te un payaso. acuerdas del primer Sí, chiste en tu vida? sí. Me acuerdo que un payaso le dijo a mi hermana, le hizo un comentario. Fuimos a una fiesta infantil, posiblemente tendríamos 9, 10 años. 9 años por ahí, yo creo. Entonces, el payaso miró a mi hermana comiéndose las uñas. Ok. Comiéndose las uñas, y el payaso hizo el comentario. Le dijo, miren, esta niña ya sé qué va a ser de grande. Y todos, ¿qué? Corta uñas. Entonces eso me hizo gracia a mí en su Sí. momento y Ujú. dije,
Bueno, ahorita tal vez ya no suena muy chistoso. Ese es el primer chiste El primer chiste. Ajá. que te acuerdas, del Sí. cual te Pero acuerdas. sí, siempre he sido muy sociable, como tú Ujú, dices. ujú. Y pues ya. Y Sí, te fluyen bastante las palabras, las conversaciones. Eres buen, no sé cómo se dice, en inglés es conversationalist. me Eres gusta bueno conversar, me para, gusta para platicar. conversar, ajá, para Sí, conversar, para hacer chistes, chistes así espontáneamente. puede En ser. fin, desde chiquito creciste en una familia que era católica. Sí, como la mayoría de los mexicanos, porque tengo nacionalidad mexicana. Ujú. Y esto es en Oaxaca, ¿no? Sí, en Oaxaca. Eh, la mayoría, no sé todavía ahorita cómo está el porciento de católicos, pero México es considerado uno de los países más católicos Okay. del mundo. Y uno puede, por decir así, sacar datos que es donde se encuentra una de las imágenes más mm, veneradas Ujú. del mundo para el catolicismo. Entonces México, tú creces siendo católico, porque es de generación en generación. Entonces, mis abuelos fueron católicos, mis papás fueron católicos, yo soy católico. Me hubiera quedado en Ujú. México, mis hijos hubieran sido católicos. Muy Porque, posiblemente. Ujú. sí, Tus hijos, bueno, ahorita tienes uno, sí, acaba de nacer. sí, apenas 5 meses. Ya, Ya va para 6, súper pasa chido. rápido el Ya, tiempo. tenemos que tocar ese tema Sí, también, que se siente claro, ser padre. pero ahora sí ya la generación que le toca a él, pues ya, ahora es cristiano. Y pues Gracias sí, a Dios. la pregunta es cómo pasó, cómo fue. Entonces eso es Ujú. muy interesante. Sí. Pero tu familia, ok, tu familia era, y yo creo que sigue siendo católica, ¿no? La Sí, mayoría de tu familia, mi no toda. mamá, mis hermanas, Ujú. sí. De hecho, creo que son dos hermanos, un hermano y una hermana que son cristianos también. Y Ujú. ya los demás son, bueno, en total somos 9 de familia. Ujú. 7 mujeres, 2 hombres. ¿A los Entonces, cuántos, cuándo te cambiaste de católico a cristiano? ¿Cuando estabas en México o cuando estabas aquí? no, fue aquí. Ok. Fue al llegar en Estados Unidos. Ujú. De hecho, me acuerdo de un comentario que alguien hizo, no me acuerdo dónde, pero decía que los que se brincaban, los que se pasaban a la frontera, los que venían Ujú. a Estados Unidos, era por dos razones. O una para hacerse ricos o para hacerse cristianos. Y es cierto. Es en gran parte, pues es un dicho, ¿no? Y esos Sí, es dichos un vienen dicho. de observaciones Es que son exacto. Lo que pasa es verdaderas. que aquí en Estados Unidos, como hay posiblemente lo que le llaman libertad de expresión, Ujú. entonces aquí cada quien puede creer lo que quieran. Ujú. Entonces es muy fácil aquí de alguna manera encontrarse con toda diversidad de religiones. Aquí puedes encontrarte hasta musulmanes, budistas, mormones, Ujú. toda esa gama de religiones que te invitan y que te dicen, ven. De hecho, yo me hice esa pregunta, fíjate, cuando yo llegué, siendo católico, yo seguía asistiendo a la iglesia católica y todo normal. Ujú. Y se me acercaron los mormones, se me acercaron los testigos de Jehová a invitarme. Pero no, nunca se dio. Yo lo tenía como, ok, no gracias, yo ya tengo mi religión, Ujú. tengo mis creencias y estoy contento con ello. ¿Sí tomabas tu religión católica en serio? Porque cuando en la high school la mayoría de mis amigos eran católicos, pero nada más de nombre. Ok, No realmente tomaban su religión en serio. Yo creo que ni sí, siquiera iban a misa, pero si les preguntabas qué religión era, te decían católicos o soy católico. sí, eso es muy Pero, común, muy ujú, común. ¿te encontrabas en ese campo de personas o sí tomabas, o sientes que sí tomabas tu religión algo en serio? Cuando estaba pequeño, yo creo que más que de grande. Cuando llegué aquí ya lo dejé como un poquito más, a veces voy, a veces no. Mm. Pero desde pequeño, cuando estaba posiblemente desde la primaria, me metieron a la iglesia a servir, a la católica. Ujú. Ellos tienen acostumbrado
que el que dirige la misa o el que ministra la misa, que es un sacerdote, tiene sus ayudantes, tiene a niños que le ayudan. Por lo regular son niños, que les ponen su trajecito también, entonces lo hacen muy formal. Y yo era parte de ellos, les llaman acólitos. ¿Acólitos? Acólitos, ajá. Okay. Y pues a mí me gustaba servir. Tenía mi trajecito y todo, y desde pequeño empecé a servir a la iglesia católica. Ya en mi adolescencia también tenían grupos juveniles en los cuales también me involucré. De hecho hice en la ciudad donde yo crecí, había varias colonias y en una de ellas, pues la cual yo pertenecía, nos tocó organizar un evento de soccer para llamar a todos los jóvenes que estaban en la calle, a los pandilleros y todo eso. Y todavía me acuerdo de eso, yo fui parte de ese pequeño movimiento. Entonces sí lo tomaba muy en serio, sí, como religión. Ya cuando llegué aquí, pues había más cosas que hacer, trabajo, muchas cosas. O sea, fue un cambio también radical de cultura, por decirlo así. Entonces al llegar aquí, no sé, y más que nada al venirte joven y la familia de México y tú solo aquí, pues tienes un poquito más de libertad. Libertad en la manera de que pues ya no había esa presión de que tu familia, no, que hay que ir a misa, y todos íbamos a misa, o ¿por qué no está haciendo? No, sino que aquí vas si quieres, porque tenías esa libertad ya como gente adulta, por decirlo así. ¿Cómo fue que entonces, bueno, llegaste aquí y ya perdiste un poquito como esa seriedad, ¿no? Sí. Hacia el catolicismo? Sí. Quizás ibas, pero nada más de vez en cuando a misa. De vez en cuando. Entonces, ¿cómo fue que, en fin, cómo fue que empezaste a interactuar con el cristianismo? ¿Vino alguien y te evangelizó? ¿Fue algún amigo? ¿Alguien te invitó a una iglesia? ¿Cómo pasó? ¿O empezó Creo que todo pasar ese proceso? todo empezó porque al llegar aquí, mi hermano, que ya tenía esa fe, la fe cristiana, ya era cristiano, él fue por mí y me quedé en su casa de él una semana para conocerlo, porque también era la primera vez que conocí a mi hermano aquí en Estados Unidos. No, desde pequeño él se vino, entonces crecimos separados. Entonces posiblemente lo conocí después de como 17 años posiblemente. ¿No tenías nada de memoria de él? No lo conocí en sí, yo era un bebé cuando Ah, él se vino. Entonces wow, okay. no lo conocía solamente por voz, cuando hablábamos por teléfono. Entonces pues Wow. yo sabía que tenía un hermano, Y en pero esos nunca. tiempos no existía el Zoom. Sí, exacto, no obviamente, existía y nada de eso. Entonces yo tenía la idea de que tenía un hermano y se Charles, acabó. ya nos estamos poniendo viejos, Sí, ¿no? yo sé. Entonces, cuando llegué aquí, pues lo conocí, él ya era cristiano y pues nada, como desconocidos, pero él empezó a hablarme, pues, porque yo era muy, por decirlo así, obvio con mi religión, porque tenía todas las características. Como te decía, yo venía bien centrado allá, bien metido, entonces tenía mi escapulario, mi rosario, tenía varias medallitas. Es un escapulario. Bueno, un escapulario es algo que alguien se cuelga, como por decir así, no sé si todos lo miren de esa manera, pero es como una protección, es algo que la gente se cuelga pensando o teniendo la idea de que tienes algo que te va a ayudar por algún problema o en un viaje o es como un amuleto, por decirlo. Es un escapulario. Escapulario, así le llaman. Es como un amuleto, por ¿Y decirlo qué es así. la figura? ¿Tiene una cruz, un Cristo? A una veces, virgen? a veces tiene diferentes figuras de santos, pero es algo religioso, pues. Es algo religioso que la gente dice, bueno, esto es una protección. ¿Y tú lo cargabas? Yo cargaba eso, cargaba el rosario. Y el rosario, no sé si has mirado en la cultura mexicana, que se dio mucho de moda, que posiblemente entre el 2010 y el 2015, más o menos, se dio esa moda de que en la cultura mexicana los que escuchan música regional mexicana
usaban sombreros, camisas, botas y se colgaban un rosario, pero ya era como una moda, era algo cultural Ujú. y se hizo pues moda. En aquel tiempo pues yo lo cargaba porque realmente sí profesaba el rosario, sí sabía Ok. rezarlo porque... Para ti era más que nada más una Exacto, era moda. un amuleto, Ujú. era por decir así, era parte del catolicismo, Ujú. porque los Simbolizaba algo católicos, más profundo, pues. sí, los católicos en sí, ellos rezan el rosario y lo tienen como en muy alta estima el rosario. Ujú. El rosario eh, es en sus vidas diarias. ¿El rosario nada más es una oración o...? Es un conjunto de oraciones que supuestamente representa como la vida de Cristo, por decir así. Ok. Diferentes etapas. Entonces, uno ya está, se me está olvidando. Pero sí, más o menos se toman su tiempo son repeticiones. Ujú. Repeticiones. El Padre Nuestro, el que está en la Biblia, Sí. se ora ese y después seguido de un montón de bolitas. No sé si tengas la idea del rosario, pero el rosario es como muchas bolitas, es un cordón con muchas bolitas Ok. Sí y yo creo que sí los he visto. si uno tiene que estar, empiezas con el Padre Nuestro, y luego con otra oración que no me acuerdo, el credo me parece, un credo católico, algo que Ujú. repites, algo que te aprendes de memoria y empiezas a repetir el Dios te salve, que le llaman Ok. ellos. El rosario es un... Ok, es como un conjunto de oraciones, pero Sí, también es un... porque estabas describiendo como un collar, ¿no? sí, que te lo puedes poner. ¿Y a eso también le llaman rosario? En sí, ese es el rosario. En sí, las oraciones que tú repites Ujú. tienen que ver con las bolitas. Cada bolita representa un Dios te salve, me parece. Es una oración que ellos Ujú. hacen. No sabía eso. Ajá, y ellos, es como un devocional. Ok. La gente regularmente en las mañanas se levanta a rezar el rosario, a mediodía posiblemente, o en las tardes. Bueno, eso era en un católico, por decir así, de la antigua. Ujú. Ahorita ya no se mira eso ya desapareció, ya Mm. nadie lo toma en serio. Ok, Pero pero antes, bueno, en fin, tú cargabas estas... todo eso. Entonces, yo sí estaba serio en Ajá. eso. Entonces, ya cuando llegué aquí, mi hermano, pues, me hizo cuestionamientos, me preguntó, bueno, ¿y por qué cargas esto? ¿Por qué el otro? Y como él ya tenía la fe cristiana, ¿Y estabas pues, viviendo con él? sí, bueno, prácticamente una semana y media me quedé con él. Y Ok. fue tiempo suficiente, pues, para platicar del tema. Entonces, por decir así, esa fue mi primera introducción al cristianismo, de un punto diferente. Alguien Te que me... cuestionó. Aunque también me acuerdo Ujú. que en México, estando en la secundaria, tenía un amigo que se llamaba Roberto. Roberto. No, ya no me acuerdo el apellido. Ujú. Pero él era cristiano. Y él era como un bicho raro entre nosotros, como éramos católicos. Un bicho raro. Sí. Él era como... A ver si no nos escucha, ¿no? Sí, pues, o Es muy sea, posible. un día a ver si se escucha este podcast. Pero imagínate que él era como un bicho raro. ¿Por qué? Hola, bicho raro. Porque nosotros, puros católicos, y él era el único que tenía creencias diferentes. Entonces se nos hacía bien raro. Ujú. Porque decíamos, pues ¿por qué creen lo que creen? Pues, Sí. Para sí. ese entonces era más raro todavía. Sí, era muy raro, porque el cristianismo, pues, yo no creo que en ese tiempo, posiblemente el cristianismo, pues, ahorita ya está muy fuerte, en aquellos tiempos un poquito menos, Ujú, ujú, y pues no conocíamos muchos cristianos. ujú. En la ciudad donde crecí, pues, eran, si acaso, una iglesia cristiana chiquita, y todos católicos. Pero, bueno, en fin, volviendo al bicho raro, Ajá. ¿qué hubo algo que te impactó de él o algo que es... Sí, me Ajá. acuerdo. Fíjate que él decía que él no podía tener novia Ujú. de otra religión que no fuera la de él. Y eso se me quedó en la mente. Interesante. Sí, yo decía, bueno, pues estás mal, le digo. Yo Ujú. en mi creencia, yo le decía, pero ¿qué tal si la amas? Y él decía, sí, pero es que no puedo. Sí. Entonces yo lo miré como que
lo forzaban a algo, como que tenía muchas limitaciones. Yo lo miré de esa manera. Sí. Que ahora ya leyendo la palabra de Dios, escuchando más, uno entiende el porqué. Sí, nos dice Sí. que no nos casemos con yugo, Yugo desigual. o que no nos juntemos con yugo desigual. Sí, Ajá. claro, porque iban a haber diferentes ideas, entonces Ujú. posiblemente si la mujer no iba a seguirlo Pero en qué su creencia. impactante, porque tan pequeño y ya estaba... Pues normalmente el ser humano se deja regir por sus emociones. Ajá, Normalmente, ¿no? claro. Pero pienso que no nos dejamos, tenemos que dejar regir por nuestras emociones, sino tiene que ser por por algo más estable que nuestras emociones. Sí, claro, Un una fu- explicación un razonable del fundamento. porqué de las cosas, ¿no? Ujú. Pero en fin, ajá. Sí, inclusive también me acuerdo de otra anécdota en el 2006. Oye, y en fin, ese bicho raro nunca quebró su... La verdad, no. Cuando estábamos allá, no. Y de ahí Fue ya no fiel a su supe, creencia. no supe Ajá. nada de él. Ok. Espero que todavía sea hermano, ¿No es cristiano. le presentaste a alguna muchachona y para No, hacerlo güey, éramos cuestionar niños, no éramos su muchachos creencia? todavía. Esperamos que, ojalá que tuvieses hermano. Espero un día encontrarte y platicar. Ya. Pero sí, Es broma nomás. me acuerdo de otra anécdota que en el 2006 se hablaba mucho del fin del mundo. No sé, o sea, Ujú. todo el tiempo se habla del fin del mundo. Tú sabes que en el 2000, que se iba a Claro. acabar el mundo, la gente pensaba eso. El Y, Y2K. Sí, Ujú. en el 2006, porque supuestamente la primera vez que aparecía el 666, o sea, el 6 de junio del 2006, entonces la gente hablaba de que Ujú. 3 6 y Siempre. todo eso. Entonces, Ujú. entonces eso sirvió para que nos juntáramos ahí en varios. Pues no teníamos nada que hacer, entonces en el recreo me acuerdo yo que alguien propuso una plática y me llamaron, me dijeron, no, pues que tú representas el catolicismo y qué piensas tú del el fin del mundo y que se va a acabar. Y luego llamaron a Roberto y no, ¿y tú qué Ajá. piensas? Y que vente, vamos a compartir ideas. Y había un testigo de Jehová. No, y tú también, a ver, vamos a platicar. ¿Esto en Ustedes- dónde ocurrió? en México. ¿En la escuela? En la escuela, en el recreo. ¿Cuántos años tenías más o menos? No sé, posiblemente 14, 14. Ok, síguele, nunca me habías contado esto. Ajá, muchas cosas que posiblemente no hemos platicado. Pero ahora por el podcast pues va a salir a la luz. Y te Y- digo, entonces nos juntamos ahí los tres. Los tres, Un testigo de Jehová, un testigo de Jehová, un cristiano cristiano y un católico. Ay, filósofos, sí, ahí estábamos hechos los, y derechos. no, los tres apologéticos, los apologetas ahí, eruditos, pues, no sé, ¿cómo se nos ocurrió? Imagínate esa edad. Pues, Se me era, hace que increíble. era en un tiempo en el que no había celular. Ujú. Entonces, ¿te imaginas qué impacto tuvo por decir así, el celular, Ujú. que ahora la gente está metida ahí? Claro. Entonces ya no puede ni siquiera compartir ideas en Ujú. un... Bueno, se pueden compartir ideas en el celular, ¿no? Claro, pero me refiero yo que si tú puedes ahorita mirar la diferencia entre las escuelas de ahora, niños que inclusive ya Claro. cargan celulares y Ujú. antes, a esa edad, ¿quién se iba a sentar a platicar temas como esos? Sí, más Era en más la fácil, pues. escuela. Hoy Ujú. no pienso que se toquen temas religiosos. O nada. Para nada. Sí, Ujú. entonces, pero fue interesante y eso se me quedó en la mente, pues porque cada uno de nosotros compartía sus ideas. Entonces, en aquel tiempo, pues yo todavía también creía eso porque, como te vuelvo a mencionar, nosotros como familia sí tomábamos muy en serio la religión. Oye, ¿y cómo terminó esa plática entre ustedes? Pues mi postura era que nadie sabe porque la Biblia dice eso. Y como yo lo había leído Que o lo había nadie escuchado, sabe- nadie sabe ni el hijo porque la Biblia dice eso. Que ¿Nadie ni- sabe quién va a ser salvo? No, O- no, era acerca del fin del mundo. o defender... Sí, entonces la Biblia dice que ni el hijo sabe, que solamente el padre en su propia potestad sabe. Entonces que no sabe, ok. nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces eso sí me ¿Acuerdo? Sí, claro, o sea, era yo. Te digo, la familia de nosotros era muy centrada en la Biblia. Ujú. Desde los 6, 7 años, me acuerdo, nos leíamos la Biblia todos los domingos. Me sabía la historia de Noé, Abraham, Moisés, Ok. teníamos cantitos, o sea, estaba muy metido. Me Entonces, interesa saber qué dijeron los otros muchachos. ajá, Sí, es que te acuerdas. la verdad no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo que el Roberto estaba en
de mi lado. Ok. Y ya el testigo de Jehová creo que sí mencionó otra cosa. Si nos escucha algún testigo de Jehová, pues ese debate lo perdieron. Sí, bueno, por siglos han dado fechas incorrectas. Ok. Pero bueno, entonces, y te digo, entonces eso creo que sí también, desde entonces tuve una pizcadita ahí de cristianos alrededor mío. Entonces al llegar aquí mi hermano, y pasó el tiempo, me vine a Fresno, mi hermano estaba en Riverside, entonces allá fue donde pues estuve un rato con él, me vine a Fresno a trabajar, estuvimos aquí, y ya de aquí era volver al catolicismo, ya que también mi familia, mis primos aquí eran... ¿Aquí en Fresno? Sí, en Fresno, Ok. el catolicismo, entonces siguiendo a misa con ellos y todo, normal. Para aclarar, Fresno, California, aquí Fresno, en Estados California, sí, Unidos. aquí en Estados Unidos. Entonces, pero mi hermano ya tenía una fuerte influencia entre mis primos aquí. Ok. Cada vez que él venía a visitarlos, les traía Biblias. Les Wow. hablaba de Cristo, les hablaba acerca de que había algo verdadero en cuanto a creer en Dios, no solamente tomarlo como religión, sino a profundizar en la palabra de Dios. Porque yo creo que de esa manera es como uno puede estar seguro de lo que cree, de que hay un papel o algo escrito donde tú puedes basar tu vida ahí y decir, bueno, yo hago lo que dice aquí, entonces estoy bien. Pero si no hago lo que está aquí, entonces ¿de dónde lo saqué? ¿Quién me lo dijo? ¿Por qué creo esto? Entonces, la Biblia pues es la fuente más confiable en la cual un cristiano basa su fe, en la palabra, en la escritura. Cuando venía tu hermano, ¿no te molestaba un poquito que te estuviera platicando tanto acerca de su religión cristiana? No, de hecho nos poníamos a platicar y claro, yo defendiendo el catolicismo. Créeme, tuvimos varias pláticas en las cuales yo le decía, sí, pero Totalmente te puedo mirar haciendo eso. Sí, yo le decía, no, tú estás mal porque aquí que allá, no, y que aquí, o sea, y él me decía, ok, está bien. ¿Qué podía decir? Entonces, y me acuerdo que me invitó al bautizo de su esposa. No sé si fue como 1 año o 2 años después de que llegué, él se casó. Y me invitó al bautizo de su esposa. Entonces me dijo, mira, te invito a que vengas, es algo especial para mí, para mi esposa. Y creo que también su hijo. Entonces, pues dije, ok, está bien. No, ya, ¿por qué no? Y tuve que viajar para Riverside. Y fui para allá. Llegamos, fue en un lago muy bonito. Él estaba en una iglesia bautista. Entonces llegamos al lago, todos de blanco, una ceremonia de bautizo, tú sabes cómo es, diferente al catolicismo. Entonces, pues 3 o 4 se iban a bautizar, entre ellos mi sobrino y mi cuñada. Los metieron al agua. Pues bien bonito todo. Entonces mi hermano se acercó a mí y me dijo, mira, la Biblia dice que si tú crees en Cristo Jesús, si lo aceptas hoy, ¿qué impide que te bautices tú también? ¿No te gustaría bautizarte como ellos? Porque yo le mencioné primero que se me hacía bien bonito. Porque yo sentí bonito, la verdad. Me emocioné. Dije, que esto está bonito, se siente bonito, se sentía algo bonito, pues. Entonces, como yo estaba ahí, yo quería ser parte de ello, pues me dejé, pues dije, está bonito esto. Te dejaste llevar por el momento. Por el momento, por el momento. Entonces es lo que me dijo él, pues si tú aceptas a Cristo hoy y crees, pues te puedes bautizar también. Entonces habló con el pastor, pues, porque yo le dije que sí. Entonces el pastor dijo, sí, claro que sí, claro que sí. Entonces me bautizaron ahí, por ahí. Esto fue en Riverside. En Riverside, sí. Por ahí ha de ver una foto, estaba todo greñudo. Riverside todo. Es por Los Ángeles, Por Los ¿no? Ángeles, sí. Okay. Ajá, por Los Ángeles, por San Bernardino. ¿Fue por una piscina, en una piscina? ¿O? No, en un lago. Ok. Un lago. Ok, se me escapó. Lo Sí, mencionaste, sí. Okay. Sí, un lago, bien bonito. Entonces me bautizó el pastor ahí. Y te digo, hay una foto donde estoy con greñas y toda la cosa.
Estabas bien greñudo. Sí, greñudo. Flaco, flaco. No, ahorita pues ¿Tú, ya estoy flaco? más... Me cuelga la papada ya, creo. Pero bueno, el chiste es que me bauticé. Y ese día estuve tan feliz. Ese día. Estoy bien feliz. Y estuve otro día, yo creo, y ya me tuve que regresar para Fresno. A la semana se había pasado la emoción. Ujú. Entonces, no pasó nada. Entonces regresé a mi vida normal, a hacer lo que hacía. Entonces, realmente fue una emoción. Porque yo, posiblemente, Dios me hizo entender que hay 3 tipos de bautizos. No sé si sea así, no me crean. Yo Ujú. lo miro así, pero Ok. yo lo miro así. Ujú. Hay 3 tipos de bautizo, por mi propia experiencia que pude mirar. El primero es por tradición, que fue la que tuve yo, un bautizo de tradición en la religión católica. Ok. Mis papás me bautizaron de baby, de bebé, Ujú. pues yo no sabía. Nada más me dijeron, te bautizamos, estás Ujú. bautizado. De bebé dijiste sí. Sí, ajá, sí. Ah, wow. Ajá. El chiste es que ni dije sí ni no. El chiste es que, oh, toma, te bautizamos y se acabó. Entonces, eso es tradición. Ujú. Porque, Claro. pues, no hay un entendimiento del que se va a bautizar. Sí, pero ya aquí en Riverside ya lo hiciste conscientemente. Mm, Pero volvemos también a al siguiente bautizo, que Ok. te digo que primero es por tradición. Ese no funciona. Porque aunque haces el mismo acto, pero es tradición. Claro. El siguiente es por emoción, que fue el de Riverside. Ujú. Porque ese no fue con convicción, fue con emoción. Ok, Y entonces te bautizaste sí, otra por vez. emoción. La gente se bautiza por emoción también. Y es por eso que no duran también en la iglesia. Porque piensan que es eso. Es una emoción. Me emociono, está Ujú. bonito, lo quiero hacer. Y se Sí, no acabó. es una convicción. Exacto. Entonces, Ujú. el tercero, el cual sí hice en el 2012, ese fue por convicción. Estaba seguro de lo que estaba haciendo. Estaba Ujú. seguro. Entonces, por eso la palabra dice que el que creyere y se bautizare. Entonces, primero tiene que haber un creer. Pero a la manera como lo explica Romanos, Ujú. Pablo, le Ok. expliqué, dice que si crees en tu corazón Ujú. y confiesas con tus labios que Cristo es el único y suficiente Salvador para tu vida, entonces Ujú. serás salvo. Lo que yo interpreto con ese texto es que tiene que haber un razonamiento propio del humano, de Claro. entender, de mirarse, mirar su condición y decir, realmente no quiero esta Sí. vida, quiero una nueva vida. Y a la tercera vez ya estabas convencido Sí, de eso. exacto. La tercera ya... Pero eso, yo tal vez me adelanté un poquito, Ujú. porque después de... Sí, quiero volver otra vez sí, sí, sí. a ese momento donde Sí, estabas claro. bien emocionado y te bautizaste ahí en Sí, no, no Riverside. pasó nada, no pasó nada, no pasó Sí, nada. después se te, como si Se me fue, se me fue. fue ese sentimiento, ¿no? Sí, Ajá. y entonces, de ahí fui a cortarme el pelo en la iglesia donde ahorita me congrego, en Ujú. Fresno. Al lado ya no está, un salón de belleza donde uno se cortaba el pelo. Ujú. Yo me corté el pelo también ahí. Ok, pues me gustaba. Fíjate Ujú. que me gustaba ir ahí con esa señora porque lo hacía con tijeras. Y eso me Ok. gustaba. Siempre me ha gustado que el Oye, corte... pero el pelo siempre lo cortan con tijeras, ¿que no hago yo? No, 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 con la máquina. Con la máquina y con las Máquina tijeras, ¿no? Sí, claro, pero esta señora era pura tijera, no Pura metía tijera. máquina. Sí, Ok. ajá. Eso me gustaba. Entonces iba a ese lugar, me gustaba. Y de casualidad pasé por la iglesia que está a la par. Entonces miré a gente, pues me asomé porque antes la iglesia tenía solamente, se podía mirar de adentro hacia afuera Ujú. por la calle. Cuando uno caminaba se miraba. Y miré un montón de gente saltando. Y yo dije, ah, Chihuahua, esta gente está loca. Yo los miré así, se me hizo gracioso. Sí. Dije, esta gente está... Sí, hay iglesias muy expresivas. Sí, exacto. Ujú. Y en la que estamos, sí, es muy expresiva. Ujú. Entonces, Sí, se me ahí hizo... brincan y levantan las manos. Exacto, cantan, Hay danzan. llantos. Exacto. Eso es totalmente normal. Sí, sí, En hay una iglesia... en esa iglesia en particular. Sí, Ujú. entonces se me hizo gracioso.
Y dije, está loca, la gente está loca. Esta gente loca. Sí, y pasé, me fui para mi carro. Después del corte. Sí, después... No, de hecho ese día estaba cerrado, entonces no me quedé el corte. Pero miraste Sí, lo que estaba ocurriendo sí, en la pasé iglesia. ahí y ya me fui pues para el parqueo, Ujú. en la calle donde estaba mi carro. Y me acuerdo que el hermano Marino, que es uno de los hermanos que le tengo más aprecio. Ujú. Sí, él es uno de los hermanos, es parte de esa Sí, iglesia. posiblemente podría decir que es como un padre espiritual para Ujú. mí. Ok. En la manera de que él fue el primero que me habló, Ok. que me acuerdo que me centró, pues de alguna manera en la calle, Ujú. me paró, con toda la paciencia me empezó a hablar. Sí, de- y él del es uno Señor. de los hermanos de esta iglesia, solo Sí, para es un aclarar para hermano, los que nos exacto. escuchan, ¿no? Sí, Ujú. entonces él estaba cuidando carros. Ujú. Y algo en particular que tiene ese hermano es el amor a la palabra, el amor de practicar la palabra. Ujú. Entonces, ese hermano, si te topas con él, los 7 días a la semana, 24 horas, va a estar hablando el Señor. Sí, No y lo él callas. te platicó. Ajá, no lo callas. Entonces, a todas las personas que pasan por la calle, él les habla, les habla. Y entonces, me tocó a mí. Entonces, abajo de un árbol, él estaba cuidando carros. Me dijo, muchacho, ven, te quiero hablar de Cristo. Y pues yo le dije, pues yo ya sé. Me dijo, no, mira, tú necesitas a Cristo. Y yo le decía, no, yo hace todo eso. Yo voy a la iglesia. Empecé a hablarle que pues profeso la religión católica y todo. Y él me dijo, pues... Entonces, cuando te bautizaste en Riverside, ¿no dejaste de profesar el catolicismo? No, te digo, volví a lo mismo, volví como qué rico, qué bonito, se sintió muy bonito, Ujú. pero cuando regresé aquí mis primos me decían, no, pues vamos a la iglesia, pues vamos. Ok. No encontré gran diferencia, por eso te digo que hay mucha gente que es Wow. pura emoción. Entonces ya cuando el hermano me centró, me platicó, entonces él me dijo, ¿quieres recibir a Cristo hoy? Pero realmente entendiendo de que realmente Ujú. tú no sabes qué va a pasar contigo el día de mañana. Pero hoy, si tú le abres el corazón, Él puede empezar una obra dentro de ti. Ujú. Hoy, Él va a entrar y Él va a hacer una obra. Y esto es verdadero, esto es verdad. Entonces, en mi mente todavía yo decía, sí, no. Pero entonces como que un pensamiento vino a mi cabeza y dije, bueno, pues si Él quiere orar por mí, porque Él me ofreció, dice, déjame orar por ti. Ujú. Pues digo, y me cuestioné, ¿no? Y dije, bueno, si orar es de Dios, ¿por qué no? Entonces dejé que orara, oro. Y me fui. Y así se quedó. Me fui, eso fue como en marzo del 2011. Marzo del 2011. Ujú. Me fui para Washington State a trabajar, porque antes trabajábamos en la pizca de fruta. Sí, sí, sí. Volviendo otra vez a esa interacción que tuviste con el hermano Marino, Sí. ¿aceptaste a Cristo? O sea, él te dijo que hicieras una oración aceptando a Cristo o algo así. De hecho, él nada más me dijo que si quería, él iba a orar por mí. Entonces, Ujú. oró por mí y yo le dije que sí. Ok. Oró por mí. Entonces, yo le dije Así que quedó. sí. Así Ok. quedó. Y en Washington State, en el tiempo de la pizca de cherry, Ujú. de cerezas, como ahí es un trabajo muy liviano, un trabajo en el cual solamente trabajas de 5 de la mañana. Trabajo liviano se me hizo pesadísimo cuando fui a la Cherry. Bueno, no estabas acostumbrado. Bueno, acostumbrado Sí. como es hijo de papi y mami, pues... Pues sí, fuimos a pistar Cherry un día Sí, me lo llevé. y estaba pesadísima esa escalera. Al principio no estaba tan pesada, pero estarla cargando todo el día. A raíz de y- eso se metió al gimnasio, déjenme les digo. Oh, sí, por eso, exactamente. Pero- Después dije, esta escalera la tengo que poder yo cargar sin cansarme. Entonces empecé a ir al gimnasio. Esa es la historia de cómo es que empecé a ir al gimnasio. Tiene músculos y todo, carga 3 No. escaleras. ¿Te estás burlando? No, pero entonces Ujú. tienes pues tiempo porque
En el tiempo que es la temporada de la cherry, estamos hablando entre junio y agosto. Sí, te fuiste para Washington. Ajá, te vas para allá, como es en el norte, Ujú. el norte de California y norte de, por decirlo así, del planeta. El tiempo de verano es muy largo. Amanece como 4:30 o 5 de la mañana y se oscurece como hasta las 10 de la noche. ¿De Entonces, veras? sí, tienes mucho tiempo. Ok. Entonces, fuimos, trabajabas 5 de la mañana, 11, 12, ya estabas libre. Entonces, Ok. te queda todo el resto de la tarde. Nos quedamos en un pueblito que se llamaba Beverly, creo que Hills. No sé Ok. si era una burla. Igual porque- como el de sí, California. sí, pero- porque era una burla, créeme, era un lugar horrible. Bueno, perdonen si alguien escucha eso de ella, pero sí, estaba muy feo, estaba Ok. muy feo. Y gente viviendo en trailas y pues como va uno de temporada, te quedas donde sea. Entonces nos quedamos en unas trailitas y toda la cosa. En una casa de renta, pero todos amontonados. Los domingos a veces trabajábamos y no, y creo que fue en un domingo donde una iglesia también cristiana, Ujú. por decirlo así, corte pentecostal, que creía en el Espíritu Santo y todo eso. eh, Llegaron unas muchachas a invitarnos, a Ujú. mis primos y a mí. Y en aquellos tiempos, pues casi todos solteros, solteros. Y muchachas invitando casa por casa. "No, tenemos servicio el domingo." Ok. Y Fueron a tocar la puerta. a tocar la puerta. Y bueno, estábamos allá afuera y nos hablaron. No, pues que tenemos iglesia. Ujú. Y mis primos y yo, saludos al George. Al George. A ver si tienes una conversación con el George también. George, el mecánico. El mecánico, mi primo. Sería buenísimo tener una Oh, conversación sí, con él. el George es testigo de eso. Él puede. A él también le gustaron los muchachos. Sí, nosotros fuimos por las muchachas a la iglesia. ¿En serio? Y créeme, yo creo que muchas personas han ido, o muchachos han ido a las iglesias por muchachas y acaban quedándose. Pero para la gloria Es una de forma de Dios, ¿no? evangelización. Sí, total. Entonces fuimos por De la otras formas. fuimos Quizás por no es la la- forma, no es la forma más recomendable, pero... Pero sí pasa, sí pasa. Fuimos a esta iglesia y llegando a la iglesia, pues todos bien amables, pues bienvenidos, qué gusto tenerlos aquí. Me acuerdo que el primer servicio, pasaron, no sé, regularmente en las iglesias cristianas hacen un llamado Ujú. al altar. Ok. Entonces, no, pues después de la administración que le llaman, el tema y todo, Ok. no, pues pasan a recibir la palabra. En aquel tiempo, pues como era nuestra primera vez, llegamos y se nos hacía bien raro todo. Ujú. Toda la gente pasando al frente. Entonces mi primo y yo, hey, pasamos también a ver qué se siente. Y el George, pues ¿Solamente tú y tu primo? sí, solamente Ah, él y yo fuimos. ok. Pues vamos. Y que nos pasamos al frente también, sin saber nada, solamente nada más para averiguar si se sentía algo, porque como todos estaban pasando, por pura curiosidad, y pasamos enfrente. Y ahí estábamos. Pues, Pasaron al frente para... porque del todos altar. pasan al frente Sí, después cuando de la pasan al administración altar. para Sí, orar. frente al altar, ajá, como... Ok. Pues no sé si hay gente que no conozca un poquito del cristianismo o las iglesias, o ha estado en una iglesia, pero regularmente al final de la prédica, el pastor pide para que la gente pase al altar a recibir esa palabra, posiblemente a rendirse delante de Dios y decirle, Señor, pues lo que acabas de decir, que se aplique en mí. Ujú. Esa es la idea, ¿no? De pasar al Sí, altar. pero ustedes pasaron nada más para... Por pura curiosidad, no sabíamos nada, nada más. Ok. Llegaron a la iglesia por las muchachas y pasaron al altar por curiosidad. Por curiosidad, para saber qué se sentía. sentía. Ajá. Llegando, pues nos arrodillamos igual que todos. Curioso cómo trabaja el espíritu, ¿no? Sí. Créeme, ahí tiramos también hincados en el altar y estábamos esperando a ver que si pasaba algo, pero pues no pasaba nada. Y pues el pastor ahí arriba, pues gritando y predicando, o todavía hablando. Nosotros ahí esperando y nada. Y pues pasaba, no sé, creo que era en la tarde, me parece. Y pues nos estaba agarrando el sueño ahí arrodillados y cerrando los ojos. Sí, a veces se tarda bastante. Sí, entonces ahí estábamos.
Y si no fue por un hermano o un, ahora que puedo decirle hermano, pues, pero a uno que estaba también ahí, llegan las personas a veces y te toman del hombro y empiezan a orar por ti. Yo me estaba quedando dormido y llegó este hermano y pues empezó ahí y recibe y pues me despertó. Ya. Dije, qué bueno. Yo ni cuál recibir, yo nada más decía, qué bueno que me Estaba despertó. recibiendo sueño. Sí, qué bueno que me despertó, que me hubiera quedado dormido ahí. Y pues me despertó y pues ya me paré y me fui para atrás. Y miré que todos empezaban a irse para atrás, uno por uno, uno por uno, uno por uno. Y el único que no, que creo que no le oraron a él, era el George, que se quedó ahí enfrente. Todos se regresaron y el George era el único que estaba enfrente. Yo... ¿Quedó dormido? Sí, mi versión era que se quedó dormido. El Ajá. George dice que no. Él dice que no, que él estaba consciente, pero que no se dio cuenta cuando todo se volteó. Pero mi versión es que se quedó dormido. Y se me hizo muy gracioso porque era el único que quedó enfrente. Eso Ay, queda tú en le puedes, cuestión. sí, tú le puedes preguntar al George y él va a contar su versión. Pero entonces, regresamos todos para atrás. Y yo ¿Y las muchachas que los... No, que nada. ¿Estaban ahí? Sí, ahí estaban, ¿Ahí pero estaban? pues ni nos pelaron, nada. Ok. Ellos nada más fueron pues como naturalmente a invitar, no, nada de que nos echaran el ojo, ya quisiéramos. Pero no, el George pues después se levantó y ya se regresó. Y, pues, fue una de las primeras cosas que me acuerdo, Ok. que ya nos metimos a una iglesia cristiana como tal. Era la primera vez que entraba en una iglesia cristiana. Bueno, aparte de la de mi hermano, porque también me invitó mi hermano, pero fue como una invitación. Ok. Y nada más ahí fue poquito. ¿Esta iglesia en Washington era una iglesia bautista? No, creo que era pentecostal. Pentecostés, Sí. ok. La de mi hermano era bautista. Ok. Ajá, entonces, pues ya, de ahí salimos y nos dijeron, no, pues qué bueno que estuvieran aquí con nosotros hermanos Bien. y hermanos. Y ya cuando íbamos al parqueadero, el George me dice, hey, ese güey me dijo hermano. Sí, éramos tan, pues, Ajá. inocentemente Sí. fue de esa manera. Entonces, pues, se acabó eso. El chiste es que creo que se alarga bastante la plática. Hay muchas anécdotas ahí. Sí, pero Realmente no. los pasos, ¿cómo se dice? The main points. Sí. ¿Cómo es que, pues, en fin, llegaste a aceptar a Cristo y... Bueno, entonces ya, estando ahí en Washington, después de esa invitación de las muchachas, fuimos a otro pueblo, a otra pequeña ciudad llamada Wenatchee. Wenatchee, Washington. Es muy famoso lugar también, lugar de manzanas y cherries. Okay. Entonces, en ese lugar, igual se nos dio por buscar una iglesia, pero católica. Okay. Acuérdate que todavía tenía mis creencias católicas. Entonces, mis primos y yo, igual, católicos, pues era domingo, no teníamos nada que hacer. No sé, nos nació buscar una iglesia, una iglesia católica. Pero todas están cerradas, estaban cerradas, no sé por qué. Pero no encontramos. Y la única que estaba abierta era una bautista, una iglesia grande. Okay. Y que decía, se habla español o servicio en español. Entonces, decidimos, ay, ¿por qué no vamos allá? Y fuimos. Y entramos bien bonito. Andaban buscando primeramente una iglesia católica. Pero no encontramos y apareció esta. La única razón. Sí. Y nos metimos con el pastor Neftalí, todavía me acuerdo, el pastor. Todavía lo tengo en mis contactos desde hace 10 años, 11 años. Entonces, y entramos y todo. Y después, para el otro domingo, yo creo también regresamos con mis demás primos. Igual, regresamos ahí. Entonces, se dio que tenían los servicios los domingos, pero nos invitaron a un estudio bíblico. Creo que era como un miércoles. Entonces, nos invitaron a ese estudio bíblico. Y el estudio bíblico, pues, creo que inclusive el George te va a contar su anécdota, pero hubo una anécdota muy bonita ahí de parte de Dios para el George, porque al parecer, bueno, el George que te lo cuente, pero la idea es que nos invitaron y luego el martes nos hablaron otra vez, hey, mañana lo tenemos, entonces los esperamos. Y llegó el miércoles en la tarde, fuimos, eran como 6 o 7 personas me parece. Era un estudio bíblico nada más. Creo que estaban hablando Hechos de los Apóstoles o algo así. Un tema solamente bíblico.
Y en lo que estábamos pues escuchando, pues solamente acompañando porque pues no sabíamos. Ujú. Entonces empezó, en mí me dieron unas ganas de llorar En el estudio en el bíblico. estudio público. Unas ganas de llorar, pero muchas ganas de llorar. Era algo que no te explicas. ¿Era por lo que se estaba No, diciendo? no. Solamente me dio ganas de llorar. Muchas ganas de llorar. ¿Era un domingo? No, era el Ok. miércoles. Ustedes estaban buscando una iglesia un ¿Católica? día domingo, me Sí, imagino, ¿no? un domingo, ajá. Ok. No había, encontramos este lugar que Sí, se hablaba español, entramos y ya de ahí fuimos otra vez, yo creo otro domingo, y después nos invitaron al estudio Ok, bíblico. got it. Ok. Ajá. Entonces ya en el estudio bíblico, te digo, empezó unas ganas de llorar. Ujú. Pero no me dijeron nada. No era como que me dijeron y empieza a llorar o no, nada. Ujú. Ellos leyendo la Biblia. Sí. Leyendo la Biblia, de repente tenía ganas de llorar. Ujú. Y empecé a llorar. A llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Entonces me acuerdo que yo les decía, es que tengo ganas de llorar. Y me decían, sí, no te preocupes. El Espíritu Santo te está visitando, tienes una visitación. Pero yo no entendía, decía, pero tengo ganas de llorar, no sé por qué, tengo muchas ganas de llorar, interesante. tengo muchas ganas de llorar. Entonces, pasó una media hora y seguía llorando. Pasó una hora y seguía llorando, no podía pararlo. Era algo más fuerte que yo. Ahí en el estudio bíblico. En el estudio bíblico, yo no sabía cómo pararlo. Ujú. Pero yo decía, tengo ganas de llorar. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y como después de la hora, todos estaban llorando. Todos tirados ahí llorando. Llorando, George llorando, todos llorando, porque George es el único que me acompañó. Ujú. Los hermanos llorando, todos llorando en ese lugar. Yo llevaba como 2 cajas de Kleenex, sacudiéndome las narices, los mocos, porque era a moco perrón. Y yo inclusive me acuerdo que yo les decía, Ujú. y ellos se acuerdan de esto también. Ujú. La iglesia, los hermanos, que ahorita todavía tengo contacto con ellos, todavía se acuerdan de ese día. Ujú. Ellos se acuerdan de que yo les decía, perdonen por los Kleenex, luego les compro más porque ya estoy gastándome todo. Y me decían, Sí. no te preocupes, tú disfrútalo. El estudio bíblico, empezaron a orar quizás después del estudio bíblico y en esa oración pues todos terminaron No, llorando. no. Ellos estaban leyendo la palabra. Ujú. Al leer la palabra, yo empecé a llorar. Ujú. Entonces dejaron a un lado el estudio bíblico y empezaron solamente a consolarme, por decirlo así, decirme, no te preocupes, llora. Ujú. Es el Espíritu Santo. Entonces pasó una hora y todos me empezaron a llorar, todos pues, a sentir lo mismo que yo estaba sintiendo. Sí. Entonces, después de la hora, después de 3 o 4 cajas de Kleenex, empecé a mirar en mi mente. Eso no sé cómo alguien más posiblemente se puede relacionar, o muchos tienen experiencias diferentes, pero mi experiencia fue que a mí me pasaron como una película en mi cabeza y había una voz. Entonces esa voz me llevaba a esa película de mi pasado. Eran como 4 o 5 lugares y tiempos diferentes donde esa voz me decía, mira, eres tú. Y me llevaba a los momentos donde yo estaba haciendo cosas malas. Entonces, yo mirándome, me decía, este eres tú. Y dices que me amas. Y me llevaba a mirarme. Y luego a otra escena. Y me decía, este eres tú. Cuando yo estaba haciendo cosas malas. Ujú. Y dices que me amas. Y otra escena y otra escena. Cuando me estaba mirando, eso es lo que me estaba provocando el llanto. Lo logré mirar. Ujú. Porque era como mirarme yo. Y no saber que yo era yo. Ujú. Como- Sí, muy interesante. Nunca, Sí. yo creo que ese pedacito no me lo habías Sí. contado, yo no lo había oído. Sí. Ujú. Cuando te ponen con las evidencias Ujú. y no lo puedes negar, Sí. solo te avergüenzas. Porque yo sentía vergüenza
de mí. Empecé a sentir vergüenza de quién era yo, porque no sabía quién era yo. Y cuando me miré quién era yo y me avergoncé de mí. Era impactante mirarme. Claro. Entonces, esa voz me dijo, tú dices que me amas y que me conoces, pero no me conocías hasta hoy. Hoy me vas a conocer. Wow. Y cuando pasó eso, sentí que algo dentro de mí salió. Esto, créeme, que no es inventado nada. Créeme, yo podía sentir que algo negro salía dentro de mis entrañas. Algo que salía aquí. Negro, algo negro que salía de mí. Cuando salió, era como que me quitaron todo el peso que tenía. Me volví tan ligero como una pluma. Sentías que tu cuerpo flotaba, sentías tan liviano y mirabas todo con luz. Sentí que ese día pasé de vivir como en un blanco y negro a color. Todo tomó color, todo tomó sentido. Miraba todo tan hermoso, tan brillante, que fue hermoso. Cuando acabó todo el llanto y todo ese momento, cuando ya pude recuperar mi voz y poder hablar ya bien, era solamente de agradecimiento. Estaba tan agradecido con los hermanos, le decía, wow, gracias hermanos, no sé qué pasó, pero gracias. Ellos me decían, no fuimos nosotros, fue Dios, fue el Espíritu Santo. Le decía, pero gracias por este lugar, gracias por lo que están haciendo. Yo miraba ese lugar como algo tan especial, a los hermanos algo tan especial. Y acabó todo y salí para afuera. Yo le decía al George, que me estaba acompañando, yo le decía, George, te quiero mucho, George. Y él se puede acordar. Decía, George, mira ese perro, estaba un perro ahí. Mira qué bonito está ese perro, George. Mira el cielo, George, qué bonito está el cielo, George. Yeah. Todo era hermoso. De hecho, me acuerdo que inclusive acabamos con hambre. Fuimos para el Carl's Jr., que estaba cerca ahí, y le hablé a mi hermano. Una de las primeras cosas que hice es marcarle a mi hermano, mi hermano cristiano. Le dije, Javi, recibí el Espíritu Santo, Javi. Recibí el Espíritu Santo. Wow. Recibí a Cristo, Javi. Era una emoción que no se podía contener. Entonces, la primera cosa que me dijo mi hermano es, ¿estás drogado? Muy natural. Sí, me dijo, ¿estás drogado? Le digo, no, recibí a Cristo. Conociéndote, le digo, brother, pues sí. Es una pregunta válida. Sí, ¿estás drogado? Le digo, no, realmente recibí al Señor y Se me hace muy interesante que ellos no te dijeron nada, solamente estaban teniendo su estudio bíblico, pero no te estaban predicando directamente o intencionalmente. No. Es una escena que te pasaron en tu mente, ¿no? Sí, en tu corazón. Se me hace muy interesante eso. Eso totalmente es del Espíritu Santo. Fue hermoso, fue lo más hermoso. Por eso puedo decir que volví a nacer. La palabra de Mateo registra donde Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo que no vas a poder mirar el reino de los cielos si no naces de nuevo. Entonces tiene que haber un nacimiento de nuevo en un humano. Porque hay un nuevo nacimiento, hay algo verdadero del humano, sí, que deja de ser lo que era antes para ser algo nuevo. Porque a partir de ese día hasta el día de hoy soy criatura nueva. A partir de ese entonces, al día siguiente, en el trabajo, quería ir a la iglesia, quería orar. Visitamos varias veces al pastor, nos dio libros. De hecho, el libro, nos dio varios libros y el George y yo nos estábamos peleando por los libros. Y me acuerdo que el libro en disputa era el libro de Romanos, un libro de Romanos con comentarios. Entonces, el George dice, bueno, quédatelo pues. Y me acuerdo que me quedé con ese libro de Romanos. Sí. Y fue el primer libro que leí. ¿Serio? De comentarios. Libro de Romanos.
Muy interesante porque el libro de Romanos es un libro que entre tú y yo... Oh, sí, tenemos una plática pendiente ahí. Ajá. Por si no lo saben, somos hermanos, amigos, pero fieles debatientes. Sí, Porque así es. tenemos creencias diferentes Ajá. acerca de Romanos 8, Ya, pero la la predestinación. predestinación. Ya. Pero eso lo podemos grabar en otra Después, ajá. ocasión. Ujú, pero... Entonces, pero sí, ese libro fue el primero que leí y lo leí con unas ganas de aprender. Porque eres nueva criatura. Hay algo que te impulsa a querer orar, a querer... No sabes cómo, Ujú, pero quieres hacerlo. Quieres saber más. ujú. Agarré la Biblia y empecé a hojearla, a querer saber, Sí. a querer. Entonces ya es algo tan natural que ya no es nada forzado. En mi caso. Entonces, ya cuando regresé a Fresno, que pues eso fue en el 2011, como te digo, mi nacimiento es el día que te digo, yo lo tengo bien presente y no se me olvida. Es el 3 de agosto del 2011. Ya. El 3 de agosto del 2011, eso pasó. Ese día yo nací. Es el día que te mostraron esas escenas. Sí, y- ese día yo nací de nuevo. Wow. A partir de ese día yo no fui el mismo para nada. Para nada. Desde ese día yo regresé a Fresno, porque eso era en Washington State. Regresé a Fresno ya no pensando ni en trabajo ni en nada. Yo lo único que quería encontrar era una iglesia donde congregarme. Era lo único que estaba en mi cabeza. Y empecé una búsqueda por una iglesia bautista. Aquí en Fresno. Sí, porque como donde recibí el Espíritu Santo era una bautista, yo hice la gran diferencia entre donde yo estaba, que era el catolicismo, Ujú. y el lugar donde había recibido lo que había recibido, que era algo nuevo para mí. Entonces yo asumí que la iglesia verdadera era la bautista. Ok. Dije, no, esta es la verdadera. Porque si eso pasó ahí, Claro. tengo que buscar una bautista. Ujú. Y estuve buscando y buscando. Me acuerdo que encontré una hasta por Clovis, un poquito retirado donde yo vivía. Ujú. Y dije, no, está muy lejos. Y seguí buscando otra iglesia. Y entonces sí. Es la verdadera, pero no. Pero está muy lejos. 20 Humano. minutos, Al sí. final de cuentas cambias, pero sigues teniendo humanidad. La humanidad. Entonces sigue buscando. Sigue buscando. Y pues esa búsqueda. Todavía en diciembre, yo creo, fui con el George a un lugar donde se congregaban. Donde Ujú. el pastor Neptali, allá donde recibí el Espíritu Santo, Ujú. nos recomendó un lugar en Madera. Y fuimos. Y después no sé qué pasó con el pastor. El chiste es que no se pudo. Y después me acordé del hermano Marino. Mm. Entonces, y La parece... iglesia que estaba a la par de la peluquería, Ah, donde te exacto. habían cortado el pelo Ajá. solamente con tijera, no Sí, con exacto. máquina. Ahí mero. Y donde estaban como locos. Ujú. Entonces, como en marzo igual, me acordé de ese lugar, de donde el hermano Marino, y regresé a ese lugar, como en marzo. Y ya después, haciendo cuentas, dije, fue como un círculo. Ujú. A partir de la oración del hermano Marino, tomó como un año que el Señor trató con mi vida y me regresó a ese lugar. Wow. Y regresé ahí con el hermano Marino. Ujú. Y ya regresé. Y pues... Oye, y una historia aquí entre comillas, ujú. No entre comillas, en paréntesis, Sí. es que hubo una etapa, porque antes asistíamos a la misma iglesia, Sí. entonces esa iglesia de locos, y no es en serio, ¿no? O sea, Claro, pues es claro, una claro. iglesia muy expresiva. Sí. Yo asistía, era parte de esa iglesia y me acuerdo que me estaba sintiendo yo solito. Sí, sí. Hubo una etapa donde me sentí solito y le pedí a Dios un amigo. Y Pues- unos meses después llegaste tú. Pues Ah, soy esa petición. Pero es una historia en paréntesis, ¿no? Que No, está sí, ahí. Ajá, te después imaginas llegaste. el Señor haciéndolo todo. Entonces, Ujú. pues pueden mirar la amistad que hay entre nosotros. Es de Dios, es de Dios. Así es. Ya, Entonces, no es coincidencia. Pues, entonces eso pasó y me acuerdo que la primera predicación que escuché en la iglesia ahí con el hermano Marino, Ujú. donde el pastor Otto, me acuerdo que él estaba predicando. Todo eso está en mi memoria, Ujú. porque fue algo que me marca, que me marcó. Claro. Entonces, la primera predicación que yo escuché en la iglesia y saber que era donde yo tenía que estar fue Gálatas.
¿Y llegaste solito? Llegué solito. Ok, ¿no porque con George? No, Ok, no, el George, si acaso el George se apartó. ok. El George, él mismo cuenta que fue emoción. Cuando él sintió lo mismo que yo allá, Sí. yo estaba sintiendo, en sí, el Señor estaba tratando con mi vida Ujú, y lo que ellos sintieron era parte de lo que, la presencia de Dios, ujú. pero no era con ellos en sí, era conmigo. Interesante. Y todos Ok. ellos también lloraban y todo. Y Ujú. te puedes dar cuenta que en las iglesias hay mucha gente que llora, pero por emoción también. Ujú. No porque realmente entre en la presencia de Dios, no. Ujú. Sino que es por por la presencia que está ahí. Ujú. Aunque ellos no logran entrar, ellos también sienten eso. Ujú. Sienten eso. Pero no tienen los frutos Exacto, aunque verdaderos, ellos no pues. estén, aunque ellos no entren a la Ujú. presencia, pero ellos sienten la presencia. Ujú. Y por la presencia que es tan fuerte, también la gente se emociona y llora. Entonces, esa diferencia la podemos mirar en el George, que el George siguió con su vida natural, normal, y, pero seguía hablándoles, porque de ahí, después de todo, de que llegué a la iglesia, te digo, la primera predicación que escuché del hermano Otto, Ujú. me hizo llorar también. Yo estaba sentado hasta atrás, el hermano Otto predicando de Gálatas insensatos. ¿Por qué se dejan engañar tan fácil? Si Ujú. ya habían aceptado tan fácil al Señor y que ahora habían caído de la gracia porque querían regresar al judaísmo. Ujú. Entonces yo sentí llorar de nuevo ahí. Wow. Ujú. Y nada más la palabra. Yo sentí que el pastor desde allá me estaba hablando otra vez, como que yo estaba escuchando tan clarito y me hizo llorar de nuevo. Ujú. Entonces como que el Señor me confirmó que aquí es. Y desde el 2012 Ujú. para acá estoy en esa iglesia. Wow. Ya, llevo 12 años, 10 ¿Y años en esa iglesia. hubo algún momento en donde dijiste, Jesucristo, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador? ¿O, o no, o ese momento en particular no está ahí, nada más fue como un proceso que... En sí fue un proceso, Ok. porque no, como te digo, yo posiblemente creo que sí dije esas palabras con el hermano Marino, Ujú. pero él oró por mí. Ok. Ajá. Entonces, porque de eso se trata, se empieza por una semilla. Cuando uno va a evangelizar, porque tú y yo hemos ido a evangelizar juntos, Ujú. entonces, al evangelizar a una persona en la calle y al hacer que esa persona repita esas palabras, uno no sabe realmente qué está haciendo, porque no es de uno. Nosotros obedecemos a la palabra de ir y predicar el Evangelio de Cristo, porque el que da crecimiento es Ujú. Él. Nosotros no entendemos eso. Dice la palabra que unos siembran, otros riegan y otros cosechan. Ujú. Nosotros no sabemos realmente Sí. el proceso, como el hermano Marino. Él oró por mí. Sí. Él hizo que repitiera eso. Pero él no hizo todo lo demás, porque el que dio crecimiento y frutos aún es el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo. Se me hace... Sí, ¿qué se iba a imaginar él que ibas a regresar casi un año después, no? Claro, pero él hizo Ujú. lo que tenía que hacer. Ujú. Él sembró la semilla dentro de mí. Porque uno va y riega semilla, nosotros no sabemos dónde va a crecer y no. Pero la comisión es ir y llevar el Evangelio. Porque realmente nosotros no sabemos dónde va a crecer esa semilla. Sí. Pero nuestro trabajo es regar esa semilla. Algo que se me hace súper interesante y hermoso de tu historia es cómo es que obra el Espíritu Santo. Sí, De una manera tan... ah, o sea, no se puede poner en un cajón la no, manera en no, que obra el Espíritu Santo, porque estabas buscando una iglesia católica sí, y ese paso se tuvo que dar para que llegaras a este momento. sí, Te llamaron la atención unas muchachas que tú dices que estaban bonitas y por eso fuiste. sí, Ese paso también se tenía que dar para sí. que llegaras a este momento, ¿no? Y mm, pasaste al altar por pura curiosidad, Por curiosidad. y básicamente te estabas durmiendo, ¿no? Sí, Entonces, me hago la pregunta, o sea, bueno, lo que me viene a la mente es ese también es el Espíritu Santo obrando de alguna manera. sí, totalmente. Y después llegaste hasta el estudio bíblico y
quizás ahí ya más con más claridad se puede mirar que el Espíritu Santo está obrando porque te estaba enseñando escenas de tu vida, ¿no? Sí. Donde estabas haciendo algo malo y te sentías mal Ujú. delante de un Dios pues totalmente santo. Sí, claro. Y mirando cómo es que obra el Espíritu Santo, es algo tan curioso. Sí, es Ya, hermoso. Es mirarlo en retrospectiva, ujú, miras hacia atrás. así es, ajá. Entonces, hay una historia que contar. Ujú, Por lo mismo, porque esto no es fabricado, no es de uno, no es de un ujú, humano. Es Dios actuando en la vida del humano. ujú, Y Dios quiere hacerlo con todos los humanos, con todos, porque Dios quiere que todos vayamos al arrepentimiento, que podamos mirar lo que somos. ujú, Cuando el humano mira lo que es, su condición, mira que realmente es malo. ujú. Cuando lo logra mirar, entonces es cuando acepta lo bueno. Sí. Pero mientras no logre mirar que es malo y se considere bueno, no va a necesitar de una salvación, no va a necesitar de un cambio, porque él piensa que está bien. Entonces tiene que haber esa revelación. La revelación de Cristo Jesús en sí es mirar o hacer mirar al humano su condición. Esa es la revelación. Se te revela eso, dices, wow, estoy Ujú, mal. Y eso pasa con cualquier persona que quiera cambiar. Por decir así, una persona obesa, cuando logra mirar su vida, si lográramos sacar a ese humano fuera de él y hacer mirar lo que es su vida, ujú, no le va a gustar mirarse. ujú, Y cuando logre mirarse, entonces va a decir, no quiero ser el mismo. ujú. Entonces, eso tiene que ser una revelación. Cuando se te quita la venda de los ojos y logras mirar quién eres, entonces es cuando realmente quieres tomar acción. Ya estás decidido. ¿Por qué? Porque logras mirarlo. Pero mientras no lo logres mirar, Sí. vas a continuar con lo mismo, con lo mismo. Y no sé cuánto tiempo tienes. Empezamos más o menos como a las 7. Ahorita tenemos como 1 hora y 10. Entonces han de ser como las 8, pues 8:10 más o menos, Sí, ¿no? yo creo que sí. Ya, posiblemente aquí nos podemos extender 4 o 5 horas. Podríamos Sí. totalmente. ¿Hasta qué horas más o menos tienes? Yo creo que sí, posiblemente otros 4 minutos para 4 dejarlo. minutos. Sí. Ah, una pregunta que me viene a la mente es, ¿nunca cuestionaste? Porque pasaste por un proceso, alguien diría que psicológico, muy emocional, Sí, claro. pero nunca falta la persona que va a decir, bueno, pero ¿cómo sabes que Dios existe? Ujú. Porque una cosa es sentir que Él existe y tener un convencimiento que tiene sus raíces en algo emocional, pero ¿cómo sabes es que Dios es más, ¿cómo se dice? Que su existencia depende de algo más sólido que nada más una experiencia. Alguien podría decir eso, ¿no? Hacer esa pregunta. Nunca, no sé si me voy a entender, pero nunca como quiera. Porque hay personas que pasan por esas experiencias, o sea, tremendas, Sí, claro. espirituales, pero después dejan la fe. Sí. Entonces, si alguien te... Bueno, mi pregunta es, ¿nunca, o sea, has pasado por un periodo donde has cuestionado tu fe, o sea, la existencia de Dios? ¿Cómo sé que la Biblia es divina? Ujú. Los milagros. ¿Cómo podemos comprobar que realmente ocurrieron los milagros que se narran en los evangelios? ¿Nunca has, te has, has hecho esas preguntas? No sé si me voy a Sí, sí, entender. claro. Ujú, Yo creo que sí, todos nos hacemos preguntas ujú, y eso es lo mejor, porque podríamos decir que el que no pregunta puede seguir una fe ciega y no, esa no es la idea. Cuando haces más preguntas es cuando llegas a respuestas, pero en caso de creer en Dios, tienes que creer primero. Entonces yo creo que ahí está la cuestión. La fe, porque la Biblia bien claro lo registra. Dice que el evangelio es por fe y para fe. Y que nada, tú no puedes agradar a Dios si no tienes fe. La fe tiene que ver con que tú creas que Dios es real. Entonces, ¿cómo puedo yo tener la certeza? Primero tengo que creer.
El problema con los humanos es que primero queremos estar seguros y luego creer. Yo lo pongo de esta manera. Es como saltar al vacío. Dios te dice, salta al vacío y te voy a enseñar quién soy. Y la gente dice, es que no miro nada seguro ahí. No miro nada seguro ahí. Primero aclárame que estás ahí y luego me lanzo. Pero la condición de Dios es decir, cree y te voy a enseñar. Entonces, el paso que una persona para conocer a Dios es creer primero. ¿Crees que Dios existe? Bueno, entonces, sí creo. Bueno, entonces ven y te voy a hablar a través de mi palabra que está escrita, la Biblia. La gente dice, no quiero leer la Biblia. Bueno, es que es la única manera de conocer a Dios. Pero primero tienes que creer que... Tomarte el tiempo para decir, Dios existe. Bueno, yo quiero conocerlo y leer la palabra de Dios. Pero con la fe de que realmente quieres conocerlo. Quiero conocer a ese ser que no puedo mirar, pero que existe. Yo sé que existes, bueno, quiero saber de ti. Mucha gente habla de la ignorancia, porque ni siquiera lee la Biblia. Pero leer la Biblia tiene que ver con que mientras más leas la Biblia, la fe va a venir sola. Ujú. La fe va a venir sola, va a venir sola. Yo puedo mirar mi proceso que como estuve rodeado de gente que hablaba de ese Dios judío, porque imagínate, estamos hablando que estamos en Occidente. Esa idea viene del Medio Oriente. ¿Cómo fue que nosotros, siendo de diferentes culturas, esa fe ahora la tenemos nosotros? Porque nosotros creemos en el Dios de Israel. No es un Dios propio, es un Dios de Israel. Ujú. Pero que cuando ya lees la Biblia, que es la escritura, que lees la palabra de Dios, incluyendo el Antiguo y el Nuevo Testamento como lo conocemos, existe una línea. Porque tú y yo sabemos que la Biblia fue escrita por más de 40 autores. Imagínate, en diferentes épocas, diferentes tiempos, pero que tienen una línea trazada, que desde el libro más antiguo hasta el más nuevo hablan de la misma persona. Ujú. Y hablan proféticamente que ese Dios se iba a revelar a todo el mundo. Entonces, cuando te das cuenta de que nosotros somos ese mundo de este Ujú. lado, y eso ya estaba escrito desde hace miles de años atrás proféticamente, y se está cumpliendo ahorita, te quedas pensando, bueno, entonces yo soy parte de esto, porque Sí. esto está escrito desde hace miles de años. ¿Y Ujú. cómo es que está pasando ahorita? Porque yo estoy creyendo en ese Dios de Israel que él mismo profetizó que él se iba a revelar al mundo. Entonces le das la veracidad porque ya estaba escrito hace miles de años y que está ocurriendo ahorita. ¿Por Sí, qué no claro. estamos hablando de Ujú. del Dios alemán? Que posiblemente alguien está creyendo en Thor, ¿no? Posiblemente. Ujú. Pero más que en películas. Pero de creer realmente y poner tu fe en ese Dios, yo creo que hay algo que lo respalda, que es algo escrito. Y que inclusive ateos, historiadores que no creen en Dios, le dan veracidad que ese libro o esos escritos Ujú. datan de ese tiempo. Entonces, yo creo que la certeza de que Dios es real y existe es por medio de las escrituras. Cuando tú lo lees, lo que va a trazarte ahí la Biblia de principio a fin es la historia de la humanidad. Ujú. Te hace mirar Es un espejo, pues. sí, Ujú. lo que es la humanidad, lo que es. Y por eso es que la Biblia no es condenada. Puedes mirar en la Biblia escritos tan grotescos, Claro. pero que señalan lo que es la humanidad, lo que hay dentro del humano, lo que hace el Ujú. humano, que es capaz de matar, juzgar, de hacer todo lo que es el humano. Entonces, cuando tú lees la palabra de Dios, te enseña la enfermedad y te enseña la medicina. Ujú. Y en palabras de Pablo es, oh, dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de bajeza? Porque lo que quiero hacer no hago. Y es cierto, nosotros queremos hacer cosas buenas, pero nos cuesta. Sí. Se me hace muy interesante tu... am, bueno, hemos... Pues algo que hace nuestra amistad Sí, tan... ¿Cómo se dice? Tenemos una buena amistad porque tenemos tanto en común, pero claro. también tenemos... Diferencias, sí, diferencias muy interesantes que... claro. Porque cuando alguien... Si alguien me preguntaría a mí si he cuestionado, o sea, la existencia de Dios, la divinidad de la Biblia y los milagros, yo les diría que sí, pero Sí. mi respuesta fuera más como apologética, Claro. yo pienso. Pero es bonito, pues, tener diferentes Sí, respuestas, pero totalmente. todavía tenemos mucho en común y todavía nos, pues, nos llevamos muy bien, Sí, gracias a exacto. Dios.
Entonces, ya por cuestiones de tiempo, Sí, porque claro. sí hay tanto que desempacar, ¿no? Sí, Tanto que bastantísimo, desempacar. bastantísimo. Ya. Y creo que fue tan ameno que ni se sintió el tiempo. Imagínense una hora, ¿Qué? ya, 15? 20 casi. ¿20? Ya, Válgame, casi. no, ya me Ya. tengo que ir. Ya. Tengo un niño que me espera. Una esposa, así es. Pero sí, hay mucho que contar. Y Esperemos que ambos, no, que ya. este sea el primero. Creo que nos van a mirar frecuentemente. Vamos a tener muchas Sí, pláticas vas a ser el interesantes. invitado de frecuencia. Sí, Ajá. así es que ojalá que no los haya aburrido y pues No, estuvo súper, estuvo chido. Ya. Eh, Hubieron detalles que no conocía. Sí, Ya, claro. uno de los detalles es cuando el Espíritu Santo te estaba mostrando pues Ujú, esas sí, escenas de tu claro. pasado. Pero bueno, compartiste tu testimonio. Espero que eso sea de bendición, ha sido de bendición para mí y espero que sea de bendición para los que nos escuchen. Y Sí, ese es claro. el segundo podcast, primero Dios, Muchos más. de muchos más, o episodio, pues de muchos más episodios. Y Sí, claro. así lo dejamos. Aquí y voy a Órale. estar totalmente, pues, para los podcasts que vengan, yo aquí voy a estar encantado de la vida. Sí, 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 así es. Pues, hasta luego y pues nos despedimos. Órale. Bye bye. Ok. Nice. Y así nos aguantó la cámara.